duda alguna, uno de los espacios más interesantes, más conmovedores, más sensibles para poder superar algunas cuestiones psicológicas, lo que algunos llaman enfermedades psicológicas, que otros llaman a la vez transformaciones, que otros también conceptúan como alteraciones. Yo voy a trabajar hoy desde la psicolingüística la relación de la misma con la ansiedad. Primero les voy a recordar que nuestra ciencia madre, a quienes estudiamos idiomas, sea la lengua materna, sean las extranjeras, es la lingüística. Y que ustedes en su formación lingüística escucharon dos grandes ejes: la lingüística de la lengua y la lingüística del lenguaje. La lingüística de la lengua, en donde ustedes estudian lo que hacen sus métodos de aprendizaje de lenguas extranjeras: la fonética, la fonología, la morfología, la semántica, la sintaxis, la pragmática. Y la lingüística del lenguaje, en donde ustedes se van a unas disciplinas que lástima que en su plan de estudios no tuvieran más, que son la sociolingüística, que lo tuvo hace mucho tiempo su plan de estudios, una opción temática espectacular, la psicolingüística, la etnolingüística, la pragmalingüística, que son fundamentales porque hacen parte de cómo el lenguaje, cómo la lingüística con su objeto de estudio, pues se va hacia otras disciplinas, y la neurolingüística. Cuando uno habla de ansiedad, de depresión, de angustia, muchos dicen debería ser parte también de la neurolingüística, porque finalmente la neurolingüística puede acercarse fisiológica y médicamente más o psiquiátricamente más a la solución. No obstante, la psicolingüística también tiene un papel preponderante. Entonces, en ese sentido, pues hoy lo vamos a trabajar desde allí. Hace un tiempo, como les decía, en su carrera había una lingüística, había una sociolingüística y había una psicolingüística. Y es bien interesante porque muchos de los magísteres en lingüística hoy, solamente con esas tres materias sobre la lingüística, son magísteres en lingüística. Entonces, fíjense ustedes que fue una formación muy interesante y en donde no hubo tanta cantidad, pero sí hubo buena calidad. En ese punto, la profe Carmen, Dios a mí me hace el favor de ayudarme, yo sí aprovecho. Si ustedes quieren las diapositivas, escríbanme a cesar.romero@uptc.edu.co. No es sino que me nombren, pero siéntate donde está el que me da vergüenza contigo. No es sino que me nombren si necesitan utilizarlas, pero esto es hasta ahora un inicio, porque con Lorena vamos a continuar profundizando mucho más en este estudio que es interesantísimo. Yo tuve unas semanitas para preparar y para retomar algunas lecturas. Vamos a hacer un liminar. ¿Qué significa la palabra liminar? La palabra liminar significa previamente un acercamiento. Y este liminar lo vamos a hacer primero desde la psicolingüística, después desde la ansiedad y enseguida en su relación. No va a ser mucho tiempo, pero la idea es que ustedes queden total y absolutamente enamorados del tema para que lo puedan profundizar. Quienes hemos sufrido de ansiedad, infortunadamente, y fíjense cómo en la vida nos ponemos en la tarea de que me pase, que me pase, que me pase. Quienes sufrimos de ansiedad a la vez experimentamos angustia y fisiológicamente experimentamos problemas cardíacos porque el ritmo cardíaco se acentúa. Pero además es esa sensación de estar asustado, de como qué me va a pasar, de qué me van a hacer, y llega un momento en que a veces podemos perder el control cerebral que es tan importante. Entonces, en este estado de cosas y dentro de este eliminar, es muy importante la palabra cerebro, porque es fundamental dentro de la relación. Lo primero que les diré es que la psicolingüística para algunos es una ciencia, para otros es una disciplina y para otros es una interdisciplina. Es ciencia en el sentido en que la psicolingüística tiene su objeto de estudio, tiene su método, como toda ciencia. Es disciplina porque de todas maneras la psicolingüística hace parte del campo de la psicología y del campo de la lingüística, y es interdisciplina porque se unen las dos. La historia de la psicolingüística es bien bella. Inicialmente tenemos hacia la década de los 20 unos acercamientos muy importantes a la palabra gramática, pero es lo que les decía el cerebro, no es gramática de que no se dice habían 30 niños sino había 30 niños, no se dice han habido muchos problemas sino ha habido muchos problemas, es gramática en el sentido mental. Todos ustedes tienen una gramática y es una gramática individuo-social. En lo individual son elementos que conservamos en la intimidad y en lo social son elementos que compartimos. Por ahí hay un aforismo bien bonito que dice que uno es rey de su silencio y víctima de sus palabras. Y esa es la idea. No se puede compartir todo con todos. Yo en eso tengo una anécdota muy especial de un amigo de esos del alma que alguna vez cuando éramos muy pequeños fue a mi casa, lo hice seguir a mi alcoba. Yo no había tendido la cama, no recuerdo por qué,
Hoy en día es lo primero que hago, pero en ese momento no. Y llegó como unos 15 a 20 días después una clase sobre higiene. Y entonces nos decían, por favor, lo primero es tender la cama porque los microbios, porque las bacterias, y él de la forma más imprudente delante de todo el grupo dijo, si ve, don César, usted que no tiende su cama. Entonces ahí es cuando uno se da cuenta de que contarlo todo, espera, me escuchas, tú eres mi confidente, tú lo sabes todo de mí, es mejor que no, es mejor guardar algo. Y dentro de ese enfoque, pues la gramática como sentido psicológico se acercó mucho a fundar la psicolingüística, que nació en el año de 1954. Si miramos un poquito las dos disciplinas, la psicología es el estudio del pensamiento, las emociones y el comportamiento del ser humano. Por eso en la psicología convergen lo que es la gramática como pensamiento, lo que son las emociones que todos experimentamos y el comportamiento que es convergente con esas emociones. Entonces tú estás asustado y te comportas de una manera débil, o tú estás enojado y te comportas de una forma descontrolada, o tú estás eufórico y te comportas de una manera desmedida. Y en ese punto la lingüística, pues ustedes la encuentran así, no es muy exacto. Si ustedes vieron lingüística, no es que estudie las manifestaciones del lenguaje, la lingüística no puede estudiar todos los lenguajes. La lingüística realmente estudia el lenguaje desde lo articulado, que es lo que yo estoy haciendo en este momento, lo corporal y lo gestual. Hasta ahí. Ya que incluyamos el lenguaje de las máquinas, bueno, está la lingüística matemática, pero son otros sentidos. En realidad, cuando nosotros hablamos de lenguaje, para que ustedes lo sepan, en esta conversación que tendremos, vamos a hablar de lenguaje como capacidad, como facultad, no de lengua, que infortunadamente en muchas malas traducciones uno encuentra lenguaje por lengua. Entonces, el lenguaje en el sentido facultativo, en el sentido ingénito y congénito. ¿Qué es ingénito? La información que ustedes traen del contexto de donde proviene. Alguna vez en una conferencia me decía un estudiante, profesor, que si yo tuve un tío ebrio, ¿puedo repetirlo? Sí, sí y no. No es algo que esté estatuido, pero todos nosotros somos producto de una información genética. No nacemos así como en cero. No es que, ay, yo fui el primero que se graduó en mi casa, qué bueno, soy el primero que tiene una maestría. Sí, eres el primero, pero en tu casa hubo inteligencia, que probablemente no hubo oportunidades, eso es otra cosa. Cuando nosotros hablamos de congénito, hablamos de lo que pasa desde que ustedes llegan al mundo, pero desde que están en el vientre materno. Eso es lo congénito. Entonces, si yo hablo de mi luxación congénita bilateral de cadera, significa que desde el vientre mismo se formó esa luxación. Y si yo hablo de lo ingénito de mi luxación, es porque les cuento que tuve varios primos, algunos hermanos y 2 abuelos que sufrieron la misma condición. Entonces fíjense que ahí como que se repitió, pero eso es el lenguaje, que es distinto a la lengua, que es el uso del lenguaje. La lengua, que puede ser lengua articulada, como yo lo estoy haciendo en este momento, y la lengua de señas, no lenguaje de señas, lengua de señas. La lengua de señas, que ya no se vale de la palabra ni de estos órganos de articulación, sino de las manos para hacer lo que es el código, el alfabeto, el abecedario o el código comunicativo. Entonces, bueno, la lingüística no es que estudie todas las manifestaciones del lenguaje, así lo encontré en Castro 2022 para ponerlo pues a tono, sino más bien diremos que estudia el lenguaje humano, la siguiente, si está normal. Con base en esto, para acercarnos un poco a la ansiedad, la psicolingüística tiene 3 hipótesis. La primera, que la adquisición de la lengua materna y de una segunda lengua se rigen por los mismos principios. Vamos a ser un poquito tangenciales porque aquí deberíamos diferenciar lengua extranjera, segunda lengua, lengua meta, pero vamos a decir aquí que segunda lengua es en este momento lo que estamos haciendo nosotros, aunque ustedes tienen segunda y tercera, tienen inglés y francés, pero vamos a hablar de una segunda lengua como una que sea extranjera. En ese sentido, la lengua materna es adquirida, que no aprendida. La lengua extranjera es aprendida. Hay allí una gran diferencia. Cuando se aprende, ustedes saben, uno se apoya en lo que adquiere. Cuando yo era muy pequeño creía que la luz la daban los que llamábamos antes benjamines y ahora se llaman encendedores. Entonces mi conocimiento, mi saber era que la luz dependía de un clic. En el momento en que tuve oportunidad de vivir independiente y se me daña
uno de esos encendedores y llega el señor electricista y comienza a romper la pared, me entero de que la luz, y tarde, ¿no? De que la luz no la da ningún encendedor, sino que la da un cable que está entre la pared, que obviamente no se ve. En ese sentido pasa con la lengua materna y la extranjera. Nosotros nos valemos mucho de la materna. Tanto, por ejemplo, que como el francés nos suena tan semejante, a veces armamos verbos que no existen. Por ejemplo, passons la rue. Ah, porque es que en español es pasar la calle. No, traversons la rue. Entonces, en ese punto, lo que hay que hacer es, no está mal, pero eso no se puede dejar así. Eso hay que trasladarlo. Y viene una segunda, un poquito más larga, que dice que la adquisición de la segunda lengua está condicionada por la estructura de la materna. Algunas investigaciones dicen que esa estructura tiene consecuencias en ese proceso de aprendizaje. Por eso es al revés. Cuanto una lengua es más diferente a su materna, la van a aprender más fácil. Cuanto más semejante es, van a tender ustedes, en este caso, a españolizar. Entonces es bien interesante esa relación y, no obstante, se cree que se aprende con mayor facilidad las estructuras de la segunda lengua que coincidan con las de la lengua materna, pero si el Estado queda ahí en lo que se llama un statu quo, es decir, si no se modifica, grave, porque se va a tender siempre a españolizar. Entonces, como el chistecito ese de hace muchos años, que ya pues no hace reír a nadie, pero que es muy coincidente con esto, en el sentido del señor que llega y pide un pedazo de carne y que el señor mesero le dice, agradece que yo también soy colombiana y gran pendeje. Entonces, ese es un punto interesante porque nosotros solemos creer que como la lengua es tan semejante, pues podemos perfectamente españolizarla y resulta que no. O lo que pasa, ¿no? Con muchas expresiones. Por ejemplo, si yo aquí digo, of course, my horse, entonces alguien, sí, me puede sonar a que sí, por supuesto, como me pasó de hecho en una conferencia hace muchos años, y alguien se me acercó y me dijo, uy, no, profe, eso sí suena muy procas, muy vulgar. Y, ay, ¿por qué? Porque son contextos de las lenguas. Y a veces creemos que las lenguas se calcan. Profe, que cómo se dice quite, que cómo se dice usted, que cómo se dice su merced. Por ejemplo, su merced es un pronombre que existió en las tres lenguas, español, inglés, francés, aproximadamente 2 siglos, pero que hoy solo sobrevive con el su merced, comenzó con vuestra merced y hoy solamente sobrevive con el su merced en español. No tiene ninguna otra traducción. Y la tercera hipótesis ya tiene que ver con las interlenguas. Entonces es interesante aquí lo que es proceso cognitivo. Y aquí viene una primera relación entre la ansiedad y la psicolingüística, y es que el aprendizaje de una lengua calma la ansiedad. El aprendizaje de una lengua extranjera ayuda, lo que se llama en psicolingüística, a diversificar la ansiedad. La ansiedad se caracteriza por la angustia latente y por el experimentar otras emociones como el miedo y el nerviosismo constante. Cuando ella se concentra en el cerebro, puede producir otros elementos, como ya lo dije, como problemas cardíacos. Pero cuando el cerebro es capaz de distraerse, es capaz de hacer una especie de multilínea hacia otro contexto, en este caso, aprendizaje de una lengua extranjera, se puede calmar. No vamos a decir que desaparece, no vamos a decir que uy, que mágicamente, pero sí vamos a decir que es importantísima la relación. Hablemos un poquito de la ansiedad, así como hablamos de la psicolingüística. Entonces, lo primero, este es un concepto que ustedes encuentran que no es tan exacto, pero encuentran en cualquier diccionario que esté en la red. Miedo anticipado a padecer un daño o desgracia futuros, acompañado de un sentimiento de temor o de síntomas somáticos de tensión. Es muy probable que los síntomas realmente no se tengan, pero sí se sienten. Es una dicotomía muy interesante, ¿no? ¿Cómo así que no se tienen pero se sienten? Pues por eso hablamos de somático. Y en ese punto entonces es interesante mirar otra definición, si tú eres tan amable, un poquillo más científica. La ansiedad, bueno, cuando ustedes buscan ansiedad, en muchas páginas y en muchas fuentes les dicen es lo mismo que angustia, pero otras fuentes dicen no, no es lo mismo. Se dice que una diferencia está en cuanto a su peso. Se dice que la ansiedad es muy natural, no es nada del otro mundo padecerla, pero que en cambio cuando la ansiedad se complejiza puede volverse una angustia que puede llevar consecuencias fuertes.
Entonces, no se ponen de acuerdo los autores. Aquí, Sierra, Ortega y Zubeydad nos dicen que la ansiedad es la combinación de distintas manifestaciones físicas y mentales. Fíjense que ya entra lo físico, no atribuibles a peligros reales. Entonces tenemos una parte del cerebro que es muy importante y es que la ansiedad no nos permita, no haga que confundamos lo real con lo irreal, que vendrían a ser problemas mucho más graves como la esquizofrenia. En ese sentido habría que tener mucho cuidado para que lo irreal no se nos vuelva real. Ay, que usted me está mirando, eso es que usted me va a atacar. Sin elementos de ese sentido. Por eso, otra relación, para que ustedes la sepan, la pongan en práctica, cuando vean a alguien ansioso, no le digan, pero ¿y de qué se pone así? Si usted lo tiene todo, mire, tiene pinta, tiene porte, tiene estatura, tiene casa, usted no padece por falta de un desayuno. Es el peor remedio que le puedan decir a uno. Porque no se trata aquí de ser o no ser, se trata aquí de padecer. Que es lo mismo que cuando estás deprimido y te dicen, pero ¿usted qué se deprime? Y de hecho yo tengo un gran familiar del alma que dice, no, pues la depresión es solo para los ricos, yo me deprimo y me muero de hambre. Pero no ese es el camino, ni ese es el remedio. El punto está en que aquí hablamos, pues, de un padecimiento que no tiene cura en palabras comunes y corrientes. Distinto, por ejemplo, si yo les dijera a ustedes, ¿y cuál es el cansancio? Si tienen 20 años. Eso ya es diferente. En este punto, no, todavía. En este punto es importante ver cuándo la ansiedad llega a crisis, cuándo llega a estado persistente y cuándo llega a estado difuso. Entonces, de acuerdo con los estudios, la ansiedad, si se padece o si se viene ingénitamente con ella, ya les hablaba del lenguaje como facultad, infortunadamente se torna en un estado persistente que puede producir crisis. Mientras que si la ansiedad se llegó a sufrir por un problema laboral, económico, suponga usted que en redes sociales saquen un video de su intimidad, en donde a usted lo ha visto un gran número de personas, le han escrito cantidad de cosas horribles, entonces ya puede ser un estado difuso, que se manifiesta en algunos momentos y que se puede perfectamente controlar. La ansiedad llega a otro estado importantísimo que es el pánico, y en donde ya la persona tiene, además de problemas cardíacos, problemas respiratorios, en donde la persona pues tiene que salirse de un contexto cerrado y tiene que de inmediato pues comenzar a tomar cierta medicación, desde lo más básico que es un vaso de agua hasta otro tipo de medicación para poder no tener el pánico, porque este ya descontrola muchísimo. Y entonces ya en la segunda parte, si tienen alguna pregunta, por favor me la formulan desde ya. No crean que al final, porque después al final a veces pues no hay el tiempo, etc. Ya entonces voy a hacer algunas consideraciones de la relación ansiedad psicolingüística. Me voy a basar en especial en un artículo que encuentran ustedes muy interesante, que está citado. Qué pena contigo, me llevas hasta el final a la bibliografía. Eso, eres muy gentil. El siguiente. Es el de Sánchez Juárez Pradal, Ana, que es de 2019, no es tan viejito, y se intitula 10 consejos para reducir la ansiedad al aprender un idioma. La ansiedad puede provocar un rendimiento bajo en el aprendizaje de una lengua extranjera, el abandono del estudio del idioma o una baja autoestima en el estudiante. Entonces, importantísimo, ahí les queda la bibliografía. El enlace espero que sirva, traté de hacer enlace corto porque los enlaces largos uno cree que sirven y a veces el computador se queda ahí o se va a otro operario interno. Ahora sí, si él está mal, nos devolvemos. Bueno, entonces en mi relación es importante primero que todo, pues no, un poquito atrás, bien atrás, ahí es. Un concepto que ustedes aprendieron en lingüística y es el concepto ya de la gramática universal. Ustedes saben que es necesario que comprendamos que todas las lenguas del mundo, desde la óptica de la gramática universal, son iguales. No hay diferencias. La gramática universal, si me permiten, es acudir a la semántica de las lenguas. Es decir, a lo que ellas significan. En todas las lenguas del mundo existen verbos. Si vamos a la parte estructural,
En todas las lenguas del mundo existe el concepto de familia, en todas las lenguas del mundo existe el concepto de sociedad, de grupo, de barrio, pero además todas las lenguas del mundo tienen una finalidad que no es la única, pero sí es esencial, que es comunicarnos. Cuando nosotros repasamos el concepto de habla en lingüística y vemos que Saussure en 1916 apunta que es individual, pues infortunadamente vemos que hay una pequeña equivocación. El habla no puede ser individual. De hecho, mis estudiantes de psicolingüística se ponen bravos, algunos que dicen, eso nos enseñaron 7 semestres, y yo les digo, pues no está mal enseñado, pero si el habla fuera individual, yo podría llegar acá y decir, por ejemplo, a alguien aquí, no vamos a aludir a una persona, a ver, mi muñeco, siéntate bien, amor mío, bebé hermoso, y cuando él me diga que yo lo estoy acosando, decir, es que yo hablo así, no es que el habla es individual. Y eso es ilógico. Incluso suena total y absolutamente inepto. El habla tiene que ser individuo-social, porque el único concepto en la lengua que es individual y que existe de acuerdo con la lengua que se trate es el idiolecto, del prefijo idio, que significa individual, y lecto, léxico. Ahí es que si ustedes me preguntan, profe, denos un ejemplo de idiolecto, me toca pensarlo mucho, porque tendría que mirar qué es mío y qué no es de ustedes. Alguien alguna vez me dijo, pues profe, usted es de los poquitos que en la escuela dice intitular, pero eso no es idiolecto, porque yo no inventé el término, y porque el término está ahí. Que de pronto yo lo haya estudiado y demás, y que otro profesor me haya dicho algún día que eso es colonialista, eso ya es otra cosa, y es estudio lingüístico. Pero en ese punto, para el idiolecto tenemos que buscar qué es realmente individual. De pronto un poquito cuando ustedes en el colegio les ponían unas sílabas a las palabras para hablar de sus profesores, o les tenían un apodo, un remoquete. Ese podría ser, pero es que ya cuando se comparte, se convierte en habla, y por eso el habla es individuo social. Entonces la gramática universal es la primera parte de la relación entre ansiedad y aprendizaje de lenguas extranjeras, porque a todas las personas en el mundo entrar en algo nuevo les da algo de susto. ¿Qué es lo que pasa con nuestras identidades, no? No es gritarle al mundo lo que soy, lo que pasa es que al mundo tampoco le gustan mucho las diferencias. El mundo es más cómodo si todos somos como parecidos. El mundo es más cómodo si todos estamos como en la misma dimensión. Y ustedes saben que el mundo se sobresalta cuando no. Hablemos del mundo de los que están cerca a ustedes y los que están lejos a ustedes. Entonces, en ese punto, la gramática universal nos dice, miren, toda lengua nueva, extranjera, lengua 2, lengua meta, siempre va a producir algo de ansiedad, pero también siempre va a tener la cura. Y la cura es parte o está en el hábito. ¿Cuántas veces te has propuesto la tarea de aprender 10, 20, 30 palabras más en el día? ¿Cuántas veces estás escuchando una canción, hay una palabra que no entiendes y revisas hasta que la entiendas? ¿Cuántas veces has escuchado un término lexical que no comprendes y te has ido a indagar lo que significa? Entonces es bien interesante llevar a cabo esa relación. La segunda, ¿cómo aprendemos, adquirimos, comprendemos, producimos y elaboramos el lenguaje? El lenguaje, ojo, porque tiene que ver con lenguaje, lengua y habla, es parte de lo que la relación psicolingüística ansiedad determina. Y es que expertos aconsejan que nosotros leamos un poco sobre esta relación. Lo primero es que para entender que el lenguaje no es adquirido, a no ser que tú estés en una óptica ambientalista, es un poquito complicado. Entonces, ustedes también recuerdan el concepto muy psicolingüístico de la pobreza del estímulo. Y es que de acuerdo con Chomsky, tú pudiste haber crecido solo. Tú no tuviste un coetáneo, me refiero a alguien de tu edad. Tú, César, creciste, fuiste el menor de muchos hijos, pero tu hermano siguiente te llevaba 20 años. Chomsky dice, no hay problema. El niño César no tiene por qué compartir con nadie, él va a adquirir perfecto su lengua materna. De pronto va a sufrir alguna angustia de que no se lo comprenda, pero va a adquirirla perfecta. Pero los contrachomskianos le dicen no, porque ese niño va a ser muy consentido, además si se le habla en maternés, ese cuento, oh mi amor, cochita, y mucho, como touch, ese niño se va a volver tímido, ese niño se va a volver poco usuario de su lengua materna. Sí, es una contravención interesante, pero afortunadamente como tenemos la facultad del lenguaje, nosotros ya estamos, discúlpenme la comparación si de pronto es fea, ya tenemos el hardware en el computador, entonces no es sino incluirle
todo el programa de Office, por ejemplo, para que nos funcione. Que cómo incluyamos el programa, esa sí ya es otra cuestión. El siguiente consejo que ustedes lo mirarán así y dirán, pero es que no es al revés. A uno le dicen siempre, mi hijo, piense para hablar, por favor. De hecho, yo fui víctima, no lo pensé mucho y causé un estrago y un escándalo terrible. Y aquí es al revés. Para que su ansiedad se calme, no lo piense tanto. Hable. Hable. No, que espere. Y yo los veo a ustedes en el corredor, ¿no? Moi, je crois que c'est très important de vivir. Moi, je crois que c'est très important de vivir. Moi, je crois... No. No hagan eso porque están haciendo es una mecánica en la que no se están comunicando. O supongan entonces que una persona de pronto, en lugar de decirme buenos días, buenas tardes, buenas noches, me diga, ¿qué hubo chino? Y yo diga, ¿y eso qué es? Perdón. O que diga, ¿qué hubo chino? ¿Qué hubo chino? ¿Qué hubo chino? No, la lengua realmente no funciona así. Entonces, cuando usted sabe que es víctima de ansiedad, no lo piense tanto. Que usted puede, que usted es capaz. Sí, suena un poquito autoestima, tú puedes, tú eres único, tú eres grande. No, no lo piense tanto, aquí es al revés. Y algo importante que podría haberle agregado, no lo memorice. Es lo mismo cuando ustedes llegan de un viaje, ¿no? Que varios de ustedes se van a ir Dios mediante y van a experimentar la lengua. Uno, si yo me fui a mejorar mi inglés con mi amigo del alma, los dos vivimos, estamos en un sitio donde también se habla español y siempre intercambiamos en español, pues, ¿cuál nivel voy a perfeccionar? Cero. Dos, si yo me voy a un sitio y llego acá y le digo, no, profe César, o sea, ay, perdón, y comienzo a trabarme, ¿no? Para que el profe César sepa que estuve en París. Ay, perdón, profe, profe, pero ¿por qué nos enseñaron aquí tan académico? Profe, imagínate que bonjour, que salut, y a mí alguien un día me dijo zut, y yo, ¿y esto qué es? Y yo les digo, porque lo que se enseña en el aula de clase es lengua, no es habla. Ustedes podrían enseñar habla, sería maravilloso, pero no pueden quitarle al estudiante la emoción de que vaya a descubrir el habla. ¿Ustedes se imaginan que yo enseñara cómo se saluda en español? Buenos días, buenas noches, buenas tardes. ¿Qué hubo? ¿Qué más? ¿Qué tal? ¿Qué se dice? ¿Qué se comenta? ¿Qué hubo huevón? ¿Qué hubo marica? ¿Qué hubo chino? ¿Qué hubo hermano? ¿Qué hubo mano? ¿Qué hubo hermano? ¿Qué tal? O hasta el ciclo, ¿no? Marica, yo esperando los 10 minutos, yo aquí como un... Entonces, si yo enseñara todo eso en un salón de clase, no acabaría nunca. Por eso que enseño yo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, pero existen 30 saludos más. Y claro, con todo respeto que tú digas que fuiste a descubrir el mundo de la lengua, es que a eso fuiste. O lo mismo que les pase algún día que alguien les ofrezca ce soir café y ustedes digan bien sûr, y que se den cuenta de que es una forma muy fuerte, como decir, ¿para qué preguntas si lo va a dar Delo? Entonces ustedes ya solamente dicen merci. Fíjense que ese es un elemento fundamental. De mis primeros momentos en Francia eran esos, ¿no? En el español tenemos tanta riqueza que uno aquí en español, muchas gracias, profe Carmen Diosa, y tan querida, Dios te bendiga, tú eres la más, profe Carmen Diosa, de verdad estoy tan gratificado. Pero ¿cómo es en francés? Merci. Si acaso merci bien, pero si acaso. Entonces yo recuerdo alguna vez la persona que me hospedó en su casa me sirve y yo digo désolé, haciendo esa interlengua horrible de que en español tú dices, ay, qué pena. Y entonces ella huele la comida y me dice, ¿eso qué es que pasa? Me preguntó que si la comida estaba podrida. Precisamente porque en ese punto no es la lengua materna, es la lengua extranjera. Y la lengua extranjera tiene sus cosas. En español y en francés se tutea, se ustea. En inglés no. Y punto. El contexto lo dice todo. Entonces, importantísimo, sigue, por favor. Es una carrera de fondo para que no se produzca ansiedad y para que el aprendizaje de lenguas nos calme, nos cure de pronto la ansiedad. Es importante que ustedes recuerden lo que de pronto me escucharon hace unos añitos. Aprender lenguas es una cuestión de toda la vida. Nosotros en otras carreras podemos perfectamente darnos el lujo de que, ahorita no, estamos en la semana 12, Dios mío, 4 semanas y voto todo esto. No, en el aprendizaje de idiomas no. Porque hagan esta cuenta con la ansiedad mediante. Yo he aprendido este semestre aproximadamente 500 a 1000 palabras nuevas. Dejo 4 semanas sin repasar nada. ¿Qué pasa?
que la memoria, lo que no usa, lo olvida. Así de sencillo. Llego al próximo semestre. Voy a utilizar las primeras 5 semanas en consolidar mis 500 a 1000. Ya van 5. Las siguientes 5 semanas en que queden encodificadas. Ya van 10. Solamente estoy aprendiendo 6 semanas. Y si le quito exámenes, 5 semanas, nuevo léxico, mi nivel de lengua va a ser siempre el más básico. Entonces aquí no hay que saber llegar, sino mantenerse. Y es un hábito. Muchas personas preguntan, profe, ¿cómo recupero mi francés? Dedícale como al deporte. ¿Cuánto va usted al gimnasio? En mis tiempos mozos iba al gimnasio 1 hora, no iba más tampoco. Y 1 hora incluyendo, sí, todo. Entonces comience con 10 minutos, siga con 20, la quinta semana con 30, la sexta con 100. Y de pronto pare ahí, pero dedíquele 100. El siguiente, no es competencia, no se causen ansiedad. Nadie aquí nos está enseñando a ser usuarios perfectos de una lengua porque no existe. No existe el usuario perfecto. Todos cometemos imprudencias, todos cometemos impertinencias lingüísticas, todos cometemos errores totales. Yo tengo personas profesionales, doctores, diciendo habemos, que es una cuestión que en el español mexicano es válido oralmente, pero en nuestro español, porque es que habemos no está por ninguna parte del verbo, no está por ninguna inflexión. Tenemos personas que no reparan en ello. Entonces aquí el punto es, nadie nos va a pedir que seamos los mejores hablantes del mundo, de eso no se trata. La ciencia es que vamos a tener un nivel de lengua C1 para poderla enseñar. Esa es la idea. Y que si llega un extranjero y habla con nosotros, no sé si ustedes vieron alguna vez, alguien lo hizo con cierta hazaña, en la televisión existía no existe, Los Informantes, de Caracol, si mal no estoy, y se vinieron a un instituto, pues infortunadamente un instituto que recién iniciaba, y dieron con una egresada nuestra, lenguas extranjeras. Entonces, estos benditos la pusieron con un inglés a intercambiar, y la pusieron con un francés parisino. Y el francés parisino es muy complicado, sobre todo el acento. No sé si la profe Carmen Diosa me dé la razón. Y entonces, pues la niña se quedó atónita. Del miedo. Porque le metieron en la cabeza que le iban a evaluar el tipo de hablante que era. Eso fue un escándalo en todo, en las redes sociales, en la televisión, que esos maestros que preparábamos aquí, que pobrecitos que ni siquiera sabían decir bonjour, que ni siquiera sabían decir good morning. La niña se dejó, infortunadamente, afectar por la ansiedad. Primero porque le dijeron, como que la prepararon, ¿no? Como que voy a comprar los huevos, se me van a romper los huevos, se me van a romper los huevos, se me van a romper los huevos, se te rompen. Se te rompen total. Y hagan el experimento, pero con un solo huevito, porque están costosos. Salgan de la tienda y digan mentalmente, se me va a romper el huevo, se me va a romper, y se les rompe. La palabra atrae. Es algo fundamental cuando la psicolingüística estudia la ansiedad. Ay, que estoy mal, estoy en la inmunda, eso, pues tengo salud, pero es que quisiera zapatos más costosos. La palabra realmente atrae. Entonces nadie está compitiendo, si eres tan amable. Y entonces viene el otro punto, elijan los medios y elijan los fines, y más adelante dice, también elijan las personas. No hay nada que lo emperece más a uno que un bostezo. Y no hay nada que lo emperece más a uno que el compañero que dice, ay, camine, es hoy, démosle vuelo a la hilacha. Hagamos algo distinto. Todos los días en clase, si tú no tienes a alguien que te esté inspirando, grave. Yo les cuento algo raro. Cuando comencé el aprendizaje en mi carrera del francés, pues yo era el estudiante que se limitaba al salón de clase. Me encantaba en la vida. En ese tiempo nosotros no éramos streaming como ustedes, no éramos redes sociales, éramos más televisión, y la telenovela de las 8 de la noche para mí era el sueño. Y me metía siempre entre mi mamá y mi papá, además de todo imprudente. Y un día me dice mi papá, hijo, tú no tienes, es una lengua extranjera, no tienes que estar practicando. Ya, papi, ya listo, ya escuché mi casete, ya 1 hora. No, hijo, que sean 2, que sean 3. Cuando en ese momento él me regala el método completo de Saint-Frontier, no lo alcanzaron a conocer ustedes, de pronto la profe Carmen Diosa sí, bellísimo, y me dice, todos los días vas a hacer una parte. Esa fuerza fue inspiradora para que yo dejara el vicio de la telenovela y comenzara con el vicio de la lengua extranjera, que es otra de las sugerencias. Vuelvan el aprendizaje de la lengua un vicio y verán cómo les va a ir de bien. Y entonces, si se eligen los medios y los fines adecuados, también la siguiente preocupación.
Conecten con interlocutores válidos y motivantes. Y algo importante, si alguno de ustedes tiene problemas de ansiedad, no se concentren en ellos, es decir, algo como den el siguiente paso y traten de decirle a su cerebro, atención, se lo voy a poner en este ejemplo. Hace un tiempo subimos a un ascensor, éramos dos señoras y yo, gorditos los tres, bien pesaditos, y de pronto se echaba el ascensor. Yo me miro con una señora, estoy tranquilo, y la siguiente señora me dice, Dios mío, yo no puedo respirar, ayúdenme, algo me está pasando. Claro, de inmediato, pues yo comencé con lo mismo. Y mentalmente me dije, bueno, deje la bobada, que usted está bien, la que está mal es ella. No fue mucho tiempo, fueron 10 minutos, que parecieron 10 horas, pero fue posible controlar. Y con la otra señora decíamos, oiga, interesante nuestro poder cerebral. Porque la otra, claro, terminó mareada y terminó pálida, morada, con problemas de respiración. Nosotros como que nos miramos, tratamos de ayudarla, tratamos de ventilarla, todo lo que ustedes quisieran, pero tratamos de dar el siguiente paso. Porque decíamos, bueno, lo van a arreglar. Siempre hay un fin, hay un medio y hay un fin. Y es que iban a arreglar el ascensor, no nos iban a dejar morir porque nos habían visto subir. De hecho, el señor había dicho, yo creo que suba primero uno, y no habíamos hecho caso. Él se cuidaría como por aquello de que demandáramos a la empresa. No, nunca la íbamos a demandar. Entonces es importante, sí señora. Y si ello pasa, céntrense y descéntrense. Ustedes saben que uno de los elementos que nos da el lenguaje es que podemos descentrarnos. A esto de los 4 años entendemos que el mundo no gira en torno nuestro. Que infortunadamente algunos crecen, algunas crecen y no lo comprenden, pero bueno, el mundo no gira en torno de usted. No todas las personas que lo miran y la miran lo quieren. No todo el mundo, hay mucha gente que dice, uy, me miró, qué jartera, me siento acosado. No, no, para nada. Usted puede ser muy bonito, muy bonita, no todo el mundo quiere con usted. Simplemente descéntrese. Y en el aprendizaje de las lenguas, descéntrese. ¿Qué significa? Ay, qué jartera conjugar verbos. Pues hombre, la lengua tiene muchos matices. Conjugar verbos, aprender estructuras, elementos pragmáticos, ver civilización de la lengua, aprender civilización de la lengua. Ustedes que tienen hoy un mundo maravilloso que es internet, tienen recursos, tienen páginas. Incluso uno encuentra Français Facile, English Free, y ese tipo de cosas son fundamentales para que uno se pueda descentrar y darse el lujo de que si le aburre esto, se va a otro estado. Y entonces uno tiene variedad, que es lo bonito de las lenguas. Es que piensen nomás cuántas cosas se hace con una lengua. Lectura y escritura, que es lo esencial. Pero luego viene expresión oral y expresión escrita. Pero luego viene comprensión de lectura. Pero luego viene comprensión oral. Pero luego viene comprensión auditiva. Tenemos ortografía, que todas las lenguas la tienen. Tenemos sintaxis, que lo tienen todas las lenguas. Tenemos morfología, tenemos etimología, tenemos origen de las palabras, y no les sigo enumerando porque me puedo hacer cansón, pero tenemos mucho, que es lo motivante de este campo. Sí, señor. Este verbo, les confieso que lo recordé hace 2-3 semanas, Lorena, que estaba preparando. Y fíjense lo que es apasionarse. Yo decía, muestre no decía que ese verbo no exista. Esto viene de lúdica, que es el juego. Pero yo realmente hacía mucho no utilizaba el verbo ludificar, pues me fui rapidísimo al DLE, Diccionario de la Lengua Española, sí existe. El verbo ludificar, que significa acérquelo todo a la diversión, acérquelo todo al juego, vuélvalo un juego, no lo vuelva obligación. Pero también tenga presente que en la vida nosotros tenemos 2 caminos. Uno, hacer lo que queramos. Pero como no todos podemos, tenemos un segundo camino, que es aprender a amar lo que hacemos. Entonces, ustedes no saben, hoy me levanté, tenía una reunión fortísima hoy, fortísima, y yo decía a las 5 de la mañana, Dios mío, que me enferme, que me pase algo. Después dije, no señor, hágale mío que usted citó la reunión. Entonces, es como ese hábito, es como esa responsabilidad. Yo perfectamente podría haber llamado y decirle, ay, profe, tal, usted me puede reemplazar, es que estoy enfermo. No, porque volvemos a lo mismo. Ahí sí me producía ansiedad que haber inventado, después se me vuelva real. Y eso es interesante. Uno, enfréntense al miedo. Por eso ese cuento de que yo le tengo miedo a las arañas, venga una arañita que me pase por aquí, es muy interesante. A veces tenemos miedos infantiles,
Y el aprendizaje de la lengua es uno de ellos, pero sobre todo el darle al profesor el reporte, el escribirse. Cuando uno tiene miedo, desconfía, no desconfíe, porque la práctica es un buen antídoto. Ustedes infortunadamente tienen una desventaja, por ejemplo, ¿qué pasa en español con la ortografía? Que tiene normas. Pero ¿qué pasa en francés con los acentos? Que son de pura cabeza y de pura mirada. Que por qué el F lleva acento agudo y por qué lleva grave, mijo, porque lo lleva. Pero en cambio en español sí, que por qué acentuación lleva tilde, porque es una palabra oxítona terminada en N. Que por qué examen no lleva tilde, porque es una palabra paroxítona y no necesita tilde. Entonces es bien interesante que hagamos práctica y que al practicar nosotros podamos como diluir la ansiedad. Alguna vez de estas, por consumir algo que no debí, me dio ansiedad. Pero fue gravísimo porque ya estaba en preinfarto. ¿Qué me pusieron a hacer en el hospital? Me encendieron el National Geographic y el médico me dijo, ojo, profe, que van a hablar sobre el lenguaje. No sé si lo haría adrede, si no lo haría, pero en realidad el tener el cerebro en otro punto y en otro momento sí sirvió muchísimo para evitar el ataque cardíaco. Y obviamente pues no consumir lo que no debo, también fundamental. No se les olvide, equivocarse es normal. Todos cometemos errores, todos somos absolutamente falibles, nadie es infalible, por lo contrario. De tal manera que reconocerlo es importante y volverse un tanto sencillo y sencilla, aunque los mexicanos dicen que primero muerto que sencillo, pero este sencillo del que yo les hablo es humano, no es el otro. Es importante decir antes de quedarse callado. Y lo que mayor causa ansiedad es el silencio. No están en blanco, porque están en un semestre avanzado. Pero si fuera incluso los niños de primer semestre, ellos tampoco están en blanco. Entonces, no sucumban ante el silencio. Es una relación muy bonita de la psicolingüística y de la ansiedad. La psicolingüística cuando trata, no de manera médica, sino cuando trata psicolingüísticamente la ansiedad, pone a la persona a hablar. Pone a la persona que se explaye incluso, a que hable mucho. Y le recuerda a la persona que todos tenemos algo de qué hablar, excepto si no queremos estar en el lugar, ¿no? Que eso ya es diferente. Entonces, en ese punto es fundamental hacer esa superación, porque recuerden que el miedo es, de alguna manera, el combinar lo irreal con lo real. Y si no se sabe tener la frontera, pues se va a dar, y se va a dar que incluso puede producir pánico. Importantísimo que además de los... Bueno, ustedes no son mucho de impresos, ustedes consumen mucho contenido visual y audiovisual, pero no olviden también leer. Qué delicia, yo no sé si a ustedes les pasa, yo estoy por ahí en algunas aplicaciones, a veces me pongo a las 4 a mirar, digo miércoles, las 4:45, y yo digo, ¿y si estos 45 minutos los hubiera consumido leyendo algo de francés? Entonces es importante dosificar y bueno, volver, qué caray, se puede volver como red social, indagar afiches, póster, decires, costumbres, incluso dentro de los mismos streaming, las películas que tienen origen en los países que utilizan esas lenguas son fundamentales. Entonces, en ese caso, es necesario que también leamos. No se les olvide que leer no es solo lo impreso, leer es también lo no impreso. Yo los leo a ustedes, ustedes me leen a mí, yo leo sus miradas. Nosotros leemos el aula de clase, nosotros leemos la diapositiva. Es fundamental recordarlo porque muchos creen que leer es solamente material impreso, pero la lectura también es de lo no impreso. Les muestro un poquito de la bibliografía para que ustedes ojalá pues la puedan consultar. La primera, la psicolingüística, la ciencia de la mente y el lenguaje. Lo encuentran en una página web. Algunos son del diario, siempre se me olvida el nombre, El Visor, que es de Madrid, España. Son diarios bien interesantes porque además de las noticias, invitan a expertos y expertas para que les hablen de temas, en este caso pues de la psicolingüística. Hay un librito muy básico, lo encuentran en internet, que es el de Frida Conde, donde ustedes pueden perfectamente entender lo que es la lingüística de la lengua y la lingüística del lenguaje, muy sencillito, ayuda mucho. El diccionario de psicología de Humberto Galimerti, me extrañó que este es de los poquitos donde uno encuentra ansiedad, en los otros no encuentra la palabra.
reemplazan la ansiedad por agorafobia. ¿Qué es la agorafobia? Es el miedo que sentimos todos para dirigirnos ante un público. La agorafobia no clínica y la agorafobia clínica. ¿Cuándo se convierte en clínica? Cuando tú tienes a esa persona que no quiere salir de su alcoba a las 24 horas y no quiere tener contacto con nadie. Esa ya es clínica y es grave. Porque somos seres sociales. Incluso si tú analizas a esa persona agorafóbica, la persona está en su habitación, pero está con el videojuego, está con la red, está con el Facebook, está con Twitter o con X, entonces ¿cuál sola? Pero no quieres compartir con otros humanos, otras humanas, o lo que se llama técnicamente congéneres. Está también que ya se lo había citado, ansiedad, angustia y estrés, que se suelen confundir mucho y que tienen algunos elementos diferenciadores, sobre todo el más grave de ellos, miren que yo creía que era la ansiedad, no es la angustia. Porque es que la angustia se hace consuetudinaria. ¿A qué me refiero con consuetudinaria? A de todo el momento. Mientras que la ansiedad, como ya dijimos, puede ser circunstancial. Siguiente, si eres tan amable. Muchas gracias. Psicolingüística y didáctica de la lengua, les cuento que tiene unos elementos muy interesantes que van a mejorar nuestra didáctica. Siempre es bueno enriquecerla. Y sobre todo desde lo que es la relación lenguaje, conocimiento y sociedad. Entonces, el conocimiento se refiere a cómo manejas esta parte mental que es fundamental. Los 10 consejos que ya se los había referenciado. Y pues quise ser breve, siempre me ha parecido que lo bueno si breve 2 veces bueno y si malo no tan perverso, pero si ustedes tienen preguntas, con muchísimo gusto. Aquí termino yo, muchas gracias por su atención, muy gentiles. Gracias. Muchas gracias, profe. A ti, profe Carlos. Vamos a decirlo, van a estar siempre permeadas porque vamos a ver, si no tengo una buena, no sé, lo sigo pensando en inglés, una buena performance. Una buena actuación lingüística, acuérdese, competencia, actuación. Voy a tener una mala nota. Entonces, no es que yo no sepa, que yo no sea capaz, sino que es que la nota probablemente me va a definir frente a los otros o frente a mi profesor. Entonces, eso puede causar esa ansiedad. En efecto, pero fíjate que ahí es porque probablemente tú mismo eres el primero, o bueno, tú lo has dado como un ejemplo, la misma persona es la que se está fustigando más, es la que se está exigiendo lo que no. ¿Por qué? Porque que yo saque 4 o que saque 2 es una oportunidad de varias. E incluso seguramente algunas metodologías implican retoma, recuperación. Entonces es bien interesante, sí, y tiene que haber un proceso de evaluación, o auto, o co, o heteroevaluación, pero es muy importante que ustedes recuerden también los conceptos de competencia y de actuación lingüística, y que comprendamos que aunque todos somos competentes lingüísticamente, no siempre se nos da la actuación. Yo me señalo la boca porque la actuación es todo esto que está aquí, cómo lo ponemos en un escenario. Digan ustedes, cuando yo soy maestro de ceremonias, hay ceremonias que me salen maravillosas, pero hay ceremonias en que me trabo a leer los apellidos, la resolución, se me va la voz, algún día tomé mucho tinto, no tenía saliva, me tocó decirle a alguien, le toca leer la resolución porque yo no puedo, alguien me alcanzó afortunadamente un poquito de agua, entonces a veces la actuación se afecta por una u otra circunstancia. El punto está en que la evaluación de todas maneras se tiene que dar porque existen unas metas, unos PIU los llamamos en francés hace unos años, no sé si todavía se llamen así, y esas metas se tienen que ir superando. Pero el punto está en que la persona que está aprendiendo a la vez lo haga de una forma muy tranquila. Por eso aquí otro punto que no tratamos hoy, que es la distribución del tiempo. Y es el pretender hacer en un día lo que no hiciste en 15. Entonces cuando yo les digo que paso por el corredor, yo molesto a mis estudiantes, a los otros no, porque era ni a usted que le interesa. Pero cuando yo los veo allá repitiendo y repitiendo y repitiendo, alguna vez le dije a un estudiante, pero te pusieron la prueba. No, profe, hace 8 días, pero no he tenido tiempo. No, tiempo sí hay, lo que pasa es que no lo has distribuido. Pero sin duda alguna también comparto tu posición, el tipo de evaluación, y en eso es bueno que ustedes nos lo hagan saber a los profesores. Yo recuerdo una vez en psicolingüística, la maestría en lingüística, y me escribe un grupo: profesor, usted es bueno en la materia, esta materia por sí sola es fascinante, no amenace tanto con la evaluación. Y era porque tenía un grupo y dentro del 30% que ellos iban a tomar para la evaluación era asistencia y puntualidad. Y como siempre llegaban tarde, entonces yo decía 30%, 30%. Claro, me volví ya total y absolutamente incisivo con la evaluación. Entonces también es bueno que aquí haya un intercambio,
profesor-estudiante, en donde podamos ver que no transmite inseguridad. Cuando yo tengo en psicolingüística exposiciones, algunos estudiantes llegan pero totalmente muertos del pánico. Yo le digo, ¿cuál? Tranqui, profe, es que usted lo mira a uno. No, pues entonces no te miro, pero tranquilízate. O me dicen, profe, es que tú me asustas, qué pena, no tengo más, pero listo, yo trato de mirar a otro lado. Pero el punto es que también a veces uno infortunadamente se tensiona sin necesidad. Yo hago exposiciones de 2 minutos, sí, sin papel sí, pero yo les digo, pero es que no son 5, no son 10, son 2. Entonces es importante pues ese diálogo, pero también la medida de las cosas y la distribución del tiempo. Pero claro, la evaluación tiene que tensionar sin duda alguna y producir mucho de ansiedad y a veces angustia. Otra cosa por ello importante, las materias no son los profesores. Recuerden que francés 1 no es César Romero, ni francés 2 es César Romero. Francés 1 es francés 1. Y hay un programa, y hay un nivel al cual llegar, eso es. Porque a veces personalizamos las opciones temáticas y eso causa mucha ansiedad. Y recuerden que nosotros no venimos a caernos bien, que eso es algo que a veces duele. Aquí incluso ustedes no son todos amigos, son compañeras, compañeros. Nosotros los profesores, sí, algunos tenemos la fortuna de la amistad, otros somos compañeros, compañeras. Y la batalla no es porque yo les caiga bien, porque me quieran, no. La batalla es porque quieran la lengua extranjera. Entonces esto también es importante tenerlo presente porque pues todos tenemos nuestra personalidad, nuestros comentarios, pero fundamental pues que no personalicemos. Digo que al principio como para agarrar vocabulario y eso, pero hablar de la verdad es como andar como si no tuviera un tipo de handicap lingüístico, por decirlo así, porque siempre le van a meter a uno las comas, los puntos, los estos, y luego a la hora de hacer como que la actuación de comunicación, esta competencia que es tan importante, es muy difícil porque siempre se hace de manera o anónima, asincrónica y escrita, y ya cuando uno tiene como que la persona bueno al frente, ya es un mundo distinto, entonces sí es como que, pues sí, tampoco es una pregunta sino como un aporte acerca de eso, porque mucha gente piensa que eso es practicar y yo creo que hasta cierto punto lo es, pero sí, no en lo que ellos piensan que están practicando, sino otras competencias que ya tienen, digamos, amaestradas y tienen que pasar a las otras. Es importante, exacto, no monopolizar los contextos, porque la lengua es contextos. Contexto formal, informal, técnico, académico, científico. Y en ese punto también les refiero, y perdón si soy muy anecdotario, pero me parece que es una manera importante para que ustedes se apasionen por el tema. Yo, de una u otra manera, psicolingüísticamente fui explotado, entiéndanme el término como que siempre me elegían, del primero al quinto de básica primaria para leer. Y cierto día se me dio por pronunciar un inglés que solamente estaba en mi cabeza, y es que no dije Washington, sino dije Washington, una cosa así espeluznante. Y leí, era el quinto de primaria, era el día del idioma, y resulta que me quedé Washington. Pues el bullying y todo eso fue tanto que yo no pude volver a leer en público sino hasta 10 o 12 años después. Ustedes me ponían a mí a leer en público y mi cerebro tan pronto veía papel impreso, se le olvidaba respirar. Entonces yo decía, buenos días, hoy estamos en la ceremonia de grado, y no podía ni inhalar ni exhalar. La forma, el método psicolingüístico fue muy interesante, es un método que se llama comparativo, que procalmente es si fulano puede, ¿por qué no puedes tú? Pero obviamente que yo llevo un tratamiento, no me voy a alargar, pero el punto es en que se volvió ese monopolio. César, muy buen lector, ven y lees, pero César no estaba preparado para recibir la realimentación. Y además de todo, César nunca había escuchado su voz en un micrófono solito, que es lo que causa miedo cuando uno está en un público. Tú estás solo y te están mirando todos estos ojos, tú estás generalmente en la mitad, tú comienzas y todo el mundo te mira, y si tu voz en el micrófono, como le pasa a la mía, se escucha un poquito más dramática, todos te miran como diciendo, ay, ¿en qué momento te vas a caer, te vas a equivocar, vas a decir otra cosa, vas a decir un chiste? Entonces es un punto necesario, muy bien, el que uno enriquezca los contextos. Y bueno, imagínense que la vida me lleva a ser decano encargado de la Facultad de Ciencias de la Educación nuestra. Me llama el señor rector de ese entonces. La UPTC tenía una especialización, la tiene todavía, gerencia educativa. Fue la primera en el país que la ofreció y la estaban estudiando 3 rectores de las 3 más prestigiosas universidades privadas. Y yo tenía que ser el maestro de ceremonias esa noche. Yo dije que se abra la tierra. Me entrego, señor, a ti ya.
Obviamente, pues el Señor no me iba a dar gusto por soberbio. Y lo que pasó, pues para mi suerte, no hubo micrófono esa noche. Fue en la capilla, en un sitio muy hermoso. Pero afortunadamente también para mi suerte, el poder comparar, ya me habían pasado 3 cuestiones de comparar, como si él puede porque usted no puede, si ella puede porque usted no puede, si ella lo hace tan perfecto porque usted no. Y en ese punto entonces me enseñó el creer en los distintos contextos, es decir, el miedo venía por el papel. Incluso ustedes me preguntan la novena de Navidad y se la doy de memoria. Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amasteis a los hombres, que les disteis en vuestro Hijo, la mejor prenda de vuestro ser, porque yo me la aprendí de memoria, porque yo era el que estudiaba idiomas y tenía que ser el que leía perfecto. Y yo no iba a pasar por eso delante de mis primos. Yo era el más de la UPTC. Entonces, en ese punto, sí uno tiene que recordar que la lengua son contextos y que cada contexto propone lo suyo. El contexto a veces incluso es más vivo. Por eso hay una pregunta por ahí muy interesante para ustedes. ¿Quién hace, o mejor, qué hace al hombre? ¿La lengua? ¿La lengua hace al hombre o el hombre hace a la lengua? Se la dejo.